En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. ¿Cuántos nos hemos gozado últimamente en estos días? Qué ánimo, ¿verdad? Eso mero. Dios está en medio nuestro y creo que podemos decir que estamos más que agradecidos por su amor, por su bondad y todo lo que ha acontecido ha sido una preparación tan hermosa porque lo mejor todavía está por venir y estoy más que convencido de que estamos viviendo tiempos finales. Y en estos tiempos finales es cuando más debemos de afilar nuestras espadas. Debemos de mantener a la distancia o ya puesta la armadura de Dios. Ya conmigo la armadura de Dios. Y el énfasis de esta actividad de avivar el fuego, todo es referente a avivar a lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Diga conmigo, tenemos dones, tenemos un llamado, tenemos un lindo oficio que desarrollar y cultivar a la vez. Y hoy en esta mañana, y bueno, antes de comenzar, igual quiero agradecer a los pastores, a Jairo, pastora Susana, Josiah, where are you, Josiah? Anda de fotógrafo hoy, ¿verdad? Quiero agradecer a todo el liderazgo, a todos los que de una manera aportaron un granito de arena, ¿verdad? En esta actividad. Sé que Dios es tan bueno, tan fiel, que a su debido tiempo nos va a remunerar. Pero como todo lo hacemos por amor, ya conmigo estoy aquí por amor, no por obligación. Las cosas no se hacen a la fuerza, sino se hacen voluntariamente. Entonces hoy en esta noche quiero finalizar y será con broche de oro, si se puede decir, el tema que estamos hablando, lo que es avivar el fuego. Deja conmigo avivar el fuego. Usted recuerda lo que dice 2 Timoteo capítulo 1 verso 6, acompáñeme, que dice: por este motivo te recuerdo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder. Ya conmigo, poder, amor y dominio propio. Esta versión que tengo dice exhortación. Y verso 8 dice: no te avergüences pues del testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mí prisionero por causa de Él, sino soporta las adversidades por causa del Evangelio mediante el poder de Dios. Ya conmigo, el poder de Dios. Y verso 9 es una palabra alentadora, una palabra que nos debe de recordar de que en el sentido de que mientras uno le sirve a Dios, no es conforme a sus méritos, sino conforme a la gracia que Él llamó a cada uno. Dice que nos salvó y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su voluntad. Ya conmigo, según su voluntad y su gracia, la cual nos fue dada en Jesucristo desde el tiempo, desde antes del tiempo de la eternidad. Entonces quiero afirmar que cuando Pablo le da esta exhortación, estas últimas palabras o este recuerdo, recuerden de que Pablo ya está cerrando ya su propósito en la cual él fue enviado en su tiempo terrenal, y dice que he completado la carrera,
he guardado la fe y he peleado la buena batalla. A veces pensamos o tenemos de costumbre cuando vamos a un funeral o a un velorio, tenemos el hábito y la costumbre de decir que tal difunto que se encuentra en el cofre ya acabó su carrera. Y es una costumbre que mostramos porque es un afecto para dar nuestras condolencias y pésame, y es válida y no hay nada mal en eso. Pero esas declaraciones a veces lo hacemos ya cuando tal persona ya no está con nosotros, sino en la gloria eterna. Pero Pablo, estando vivo, dijo que terminó la carrera, estando con vida, estando todavía respirando, recibiendo oxígeno hacia los pulmones, puedo decir, he guardado la fe y he peleado la buena batalla. Y anticipa lo que dice, me espera ahora la corona de gloria reservada para mí. Entonces, qué bonito es esa dimensión de que estando en vida uno puede decir, ya cumplí con el propósito de Dios en mi vida. Ya cumplí con el desarrollo, con la comisión, y ahora viene Pablo y le está ya entregando las riendas a Timoteo, que va a ser la continuación de él. Y cuando dice, te recuerdo que avives el don, cuando aplicamos todo el contexto de ese capítulo y los capítulos anteriores de esas 2 epístolas, Pablo está hablando sobre el oficio pastoral de su liderazgo. Pablo está enfatizando el llamamiento de un liderazgo que fue transferida a la vida de él. Recordemos de que Timoteo, siendo tan joven, estaba haciendo a cierto grado la función de un evangelista y también estaba pastoreando la iglesia en Éfeso. O sea, tenía varias funciones y recibió la delegación del presbiterio o la delegación de los ancianos para un oficio de obispo, de pastor, y más que todo, Pablo ya está trasladando su ministerio apostólico hacia él. Entonces le dice, aviva ese llamado, aviva ese don. Si lo puedo poner en palabras más prácticas, más simplificadas, aviva ese liderazgo que ya tienes un tiempo ejerciendo. Y quiero yo declarar hoy en esta mañana de que todos nosotros, de una manera y otra, Dios ha puesto en nuestras vidas un desarrollo, hay un liderazgo, hay una potencial dentro de ti que Dios quiere desarrollar, que Dios quiere fomentar, y que podamos ser fecundos y fructificar en esos llamamientos, en ese desarrollo de Dios. Y cuando le dice aviva el don, le está diciendo en el buen sentido, por ejemplo, los guatemaltecos me van a entender, ponte más pilas, más truchas. Asegúrate de que estés con los 5 sentidos en alerta de todo lo que vas a estar experimentando en tu tiempo, con todo lo que va a venir en cuestión del ataque hacia la fe, hacia la doctrina, hacia la enseñanza. Y esto me hace recordar, si me acompaña al capítulo 1 de Timoteo, esto me hace recordar lo que Pablo le dice en 1 Timoteo 1, verso 18. Viene la exhortación y le dice, esta comisión te encomiendo, hijo mío Timoteo, para que te acuerdes de las profecías que hubo anteriormente acerca de ti. Pelees por ellas esta buena batalla. Diga conmigo, buena batalla. Dice, en fe y en buena conciencia, porque los que rechazaron esto han renunciado a la fe. Y verso 20 nos da dos ejemplos, uno llamado Himeneo y el otro llamado Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que no sean blasfemos, porque ya estaban blasfemando, ya estaban ellos insultando no solo al apóstol Pablo, sino estaban ya cuestionando la sana doctrina.
Y Pablo le dice a Timoteo, repito, esta epístola fue escrita hace 2000 años atrás. Y en ese tiempo, en el siglo I, Pablo ya le está diciendo que estamos viviendo tiempos finales. Ahora, si los tiempos finales ya se estaba introduciendo hace 2000 años atrás, ¿en qué tiempos estamos ahora hoy, amada iglesia? Estamos ya en el precipicio. Ya hemos pasado la cúspide de ese tiempo. Ya estamos ya, por decir, en el precipicio, en las orillas de los tiempos finales. De que Cristo viene pronto. No sé para cuándo, no sé en qué momento. Aunque supuestamente ya teníamos que estar todos ya arrebatados, ¿verdad? Porque dijeron que el 23 de septiembre y el 24 de septiembre, en la fiesta judía calendario de Rosh Hashanah, entrando al año nuevo del calendario de Israel, supuestamente Cristo iba a venir. Y todos estuvieron viendo a través de las redes sociales, los medios de comunicación, que supuestamente íbamos a ser arrebatados, que Cristo iba a venir. Y había gente que literalmente fueron al extremo a vender sus posesiones, a entregar el coche a alguien más, a dejar todo porque tenían la noción de que Cristo nos iba a arrebatar el 23 y el 24. Hoy es el 28 de septiembre. Seguimos todavía en la tierra. Pero de que un día viene Cristo, viene Cristo. Pero ¿por qué mucha gente cayó? ¿O por qué mucha gente tuvo el atrevimiento de creer ese concepto? Lamentablemente hay de aquellos que en su esencia aman a Cristo, en su esencia quieren estar con el Señor, pero hay de aquellos que carecen en indagar y qué dicen las Escrituras. Y cuando uno carece lo que dice la palabra del Señor, o lo que encontramos en los 66 libros, fácilmente podemos entrar bajo un engaño y ser decepcionados. Porque uno mismo no indaga para averiguar, para verificar si lo que tal persona está diciendo en estos tiempos esté alineado con la sana doctrina. Entonces, había muchos que tenían el buen deseo de ser arrebatados, porque yo creo que ese es el mayor gozo y premio, que un día podamos estar enfrente de nuestro amado, abrazarlo, apapacharlo y disfrutar esa realidad. Yo creo que en esencia es lo que todos queremos y un día lo vamos a experimentar. Pero si uno no se prepara, si uno no estudia qué dice las Escrituras, cualquier viento te va a desviar. Cualquier enseñanza desviada, algo antibíblico, te va a llevar por otro camino, otro rumbo que Dios no preparó para ti. ¿Sí están conmigo en esta mañana? Entonces viene Pablo en el capítulo 4. Quiero que me acompañen en 1 Timoteo capítulo 4. Y Pablo ya está hablando sobre los últimos tiempos. Pablo ya le está exhortando a Timoteo: es más, te encomiendo esta comisión. Necesito que te pongas las pilas. ¿Sí entienden ese concepto todos? Necesito que seas pero buzo, trucha. Y verso 1 de 1 Timoteo capítulo 4 le dice ya Pablo a su hijo en la fe. Pero el Espíritu dice claramente. Ahora aquí Pablo se está prestando como el vocero. Está recibiendo inspiración del Espíritu Santo de Dios. Dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, irán en pos de espíritus engañadores. Pero quiero que preste atención a lo siguiente: y de doctrinas de espíritus malignos. Hoy en día tenemos que afirmarnos bien a la sana doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. La doctrina nos ayuda a cómo desarrollar un comportamiento, cómo entender los pensamientos de Dios y cómo utilizar las herramientas que encontramos en las Escrituras. Pero dice que vendrán tiempos donde muchos se van a inclinar a doctrinas
de espíritus malignos. ¿Sí están conmigo en esta hora? ¿Seguro que están conmigo? Entonces viene Pablo y le dice, mira, tienes que ya ver cómo defender, cómo dar el ataque contra aquellos que van a estar atacando la sana doctrina, con aquellos que van a estar atacando la enseñanza apostólica. Y necesito que con todo puedas tú desarrollarte de una manera tan especial. Ahora, según a Timoteo, repito, quiero poner las bases antes de tocar lo siguiente que tengo para ustedes. En 2 de Corintios, ahora quiero que me acompañe el capítulo 3. Porque en el capítulo 3 también encontramos que Pablo menciona de nuevo los últimos tiempos. 2 de Corintios 3, verso 1 dice, pero sabe esto, que en los últimos días, ya conmigo, últimos días, vendrán tiempos difíciles. ¿Cuántos saben que estamos ya viviendo tiempos difíciles? No sé si ustedes vieron hoy en la mañana en las noticias, hubo otro tiroteo en Michigan, en una iglesia mormona. Entró, no sé quién era el individuo, y comenzó a disparar, no sé a cuánto les cayó las balas, pero ahí alguien armado lo neutralizó. Y no solo eso, encendió un edificio. Tuvieron que llegar los bomberos a apagar ese incendio. Y la gente comenzó a salir a correr. Como que los tiroteos hoy en día ya se está volviendo la norma dentro de las iglesias. ¿Nos debe de preocupar? No tanto. ¿Nos debe de sorprender? Tal vez sí o no. Pero Pablo en las epístolas de Pablo, ya Dios había dicho que en los tiempos finales, en los últimos días, vendrán tiempos difíciles. Y es lo que estamos justamente ya viviendo. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes hace un mes atrás otro tiroteo que se dio en Wisconsin? De un jovencito que resulta ser de que era un alumno de esa iglesia católica. Y no sé en qué momento se le metió Satanás en su cabeza en su adolescencia y agarró sus armas y a través de afuera por una ventana de cristal comenzó a disparar a niños inocentes. Otro tiroteo. Yo me he dado cuenta de que aquellos jóvenes que juegan mucho esos juegos, and you know which ones I'm going to say, because I'm sure you're going to relate to what I'm going to say. Those whole games of Grand Theft Auto, tengan mucho cuidado. En primer lugar, es muy morboso, too graphic. Hay mucha sexualidad en eso, mucha droga que se mueve, aunque todo es arte y caricaturas. Pero ¿cuál es el sentido especialmente de ese juego? Es un individuo que anda corriendo en la ciudad y hace lo que quiere hacer. Si quiere matar a alguien, lo mata. Si quiere robar un auto, lo puede robar. Si quiere invadir a una tienda, lo puede hacer. Si quiere hacer actos ilícitos, lo puede hacer. Y cuando los jóvenes juegan dos games, Grand Theft Auto, y les garantizo que hay jóvenes que juegan más de 8 horas al día, la mente comienza a pensar que ellos pueden aplicar eso en la vida real. Te digo, I used to be a gamer myself, so I know what I'm talking about. Yo tenía espíritus inmundos que Dios me liberó por jugar esos juegos. So, aquellos jóvenes que siguen todavía encerrados, es más, les voy a decir, si ya eres un joven de 25 años, 30, 40 años jugando eso, you don't have a life. Es más, I'll bring it down, even if you're 8 years old, get a job. Haz algo productivo. Pero ¿qué muchos hacen, Pastor Jairo? Trabajan 8 horas y están ya desesperados. When am I going to clock out? When I'm going to, ya sea para ir, encerrarse en su cuarto. Hay muchos jóvenes que están así. Trabajan, hacen lo mínimo que se requieren, pero como están muy atados a los videojuegos,
Entran, ni saludan a sus padres, ni le dicen, papá, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? Y se van y se encierran por muchas horas jugando a esos juegos. Y ahí Satanás los tiene bien enganchados. Y por eso es que se escucha mucho, que hubo alguien que se suicidó, se quitó la vida, hubo alguien que agarró una navaja, se cortó y comenzó a sangrar. Y de repente escuchamos de trastornos mentales, espirituales, y de repente tantas cosas, todo porque Satanás los tiene donde quieren estar. Yo quiero pensar que estos tiroteos, por tanto se les metió Satanás a través de esos medios, que dijeron, bueno, también lo voy a hacer en la actualidad. Eso no es normal. Es Satanás y los chamucos manifestándose. Como ellos no se pueden literalmente materializar independientemente, buscan un cuerpo. Como no me puedo materializar, pero por lo menos puedo influir en un joven que se preste para esta locura. ¿Hello? Están muy callados todos, ¿verdad? Pero Pablo dice que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Habrá hombres amadores de sí mismo, gente egocéntrica, amantes del dinero. Aquí no hay ninguno, por supuesto, ¿verdad? Que el dios Mamón es su dios. ¿Saben qué es Mamón? El dios de la riqueza secular. Y la gente es atada al dinero. Aquí no hay ninguno, por supuesto. Jactanciosos tampoco hay aquí. Altivos, soberbios tampoco hay aquí. Blasfemos tampoco hay aquí. Pero vayamos más práctico. Desobedientes a sus padres. Por supuesto que aquí no hay de eso también, ¿verdad? Desobedientes a sus padres. Ingratos. Aquí no hay ninguno. Pero en la sociedad hay gente malagradecida. Gente que a veces uno se presta por ayudarles y al final ni te dicen las gracias. Se sienten merecedores de algo más cuando ellos mismos ni se quieren levantar. ¿Saben que hay jóvenes así? Les voy a contar algo. Antes de que entré a tiempo yendo al ministerio. Cuando apenas ya entré y comencé a estar dedicado al tiempo. ¿Saben lo que comencé a hacer al principio? Agarré una trapeadora y comencé a limpiar lo que era el lobby de la iglesia del piso. ¿Qué? ¿El hijo del apóstol? Agarrando una escoba, una trapeadora y ahí limpiando el piso. Sí. That's what I did. Una semana antes de la inauguración, 2012. During that time I was 27 years of age. Boy, time has flown so fast. Recuerdo que necesitamos que limpiar ya el edificio porque ya todos iban a venir esa semana para la inauguración. Y yo no esperé que alguien me dijera qué tengo que hacer. Yo vi que ahí estaban los hermanos de mantenimiento, ya estaban ocupados haciendo otras cosas. Y yo dije, ¿en qué manera puedo aportar? De repente encontré también a los ancianos que agarraron, tenían que limpiar el cristal, la parte de arriba donde está el balcón. Y vi a los ancianos que agarraron un trapo, le agarraron Windex y comenzaron ellos a limpiar. Vi a su apóstol, una camisa blanca, una toalla encima, chambeando, trabajando también. Agarré yo la escoba, me puse a limpiar. Eso que a veces uno piensa de que como que andamos viviendo la vida como de la familia real, the royal family in England. Que no hacemos nada, que lo único que necesitamos es que nos decoren, que nos den un buen vestuario, buenos alimentos y que nos atiendan. No, quiten esa perspectiva. Ya me puse a limpiar. Hoy en día yo pregunto cuánta gente lleva en esa actitud. Es más, aquí por supuesto no hay ninguno, pero a veces uno está esperando para que el pastor le diga qué tiene que hacer. No vengan con esa actitud. Es más, acércate y dile, pastor, estas son mis virtudes, esto es lo que yo puedo ofrecer, esto es lo que yo puedo hacer, úsenme. Quiero hacer algo.
Pero a veces estamos con las manos cerradas esperando. Si el pastor no dice nada, no voy a hacer nada. No. You know what you're worth. You know what you have to offer. Put it to use. Y al final, sea agradecido de que de una manera Dios te está tomando en cuenta para el oficio necesario. Por eso yo me gocé ahorita que el pastor Jairo mencionó acá que estuvieron limpiando, estuvieron dejando todo para el día domingo, porque de eso se trata. Todo se hace colectivamente, todo se hace con el esfuerzo de todos, no de una sola persona. Entonces, seamos siempre agradecidos con Dios. Y la lista dice: desobedientes a sus padres, ingratos, aquí por supuesto no hay ninguno, impíos, calumniadores, esclavos de las concupiscencias. Esa es una batalla muy grande, especialmente entre la juventud. Esclavos de la concupiscencia. ¿Por qué? Porque el adolescente de los 15, 17 años hasta ya en sus 20, las hormonas están de pie de guerra. Aunque no me digan, anda de pie de guerra las hormonas, y es la lucha que están teniendo porque el cuerpo se está desarrollando y a la vez uno está tratando de agradar a Dios, de abstenerse de cosas malas, y de repente el enemigo a veces se aprovecha utilizando esa sensación que los hombres y las mujeres están desarrollando. Calladitos todo. Lo único que escucho acá es la mosca volando aquí. Y amén está diciendo. Verso 10, vea esto. Ahora brinquémonos a 2 Timoteo 3, verso 10. No obstante, however, dice Pablo, tú has seguido mi enseñanza. Diga conmigo, enseñanza. Mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia, mis persecuciones y mis padecimientos. Porque a ti te consta, y tú lo sabes, lo que padecí en Antioquía, en Iconio y en Listra. Qué persecución padecí, pero todo ello me libró mi Señor. Pablo estaba agarrando a Timoteo diciendo: tú has seguido mi conducta, mi paciencia, mi enseñanza, diciendo: todo lo que yo te he transmitido, llévalo a otro nivel. Tan importante es el desarrollo de un papá. Papá en la carne y papá en la fe. Les voy a decir, ¿saben? Creo que es un porcentaje bien alto, pero una de las razones por qué es que yo hago lo que hago hoy, porque mi padre me abarcó, me jaló, comenzó a instruirme. Para los feligreses de esta iglesia, ¿saben por qué su pastor está en donde está? Porque tuvo un padre en la fe que le inculcó la enseñanza, lo abarcó y comenzó y Jairo, con muchos hijos más en la fe, exprimieron la paternidad espiritual, recibieron todo the impartation of hands throughout the course of their years. Ahora quizás uno va a decir: pero pastor, no tengo un padre en la carne. Yo sé que hay muchos que lamentablemente, desafortunadamente, nacieron en hogares quebrados. Y si tu papá no te apapachó, that's fine. Pero Dios va a mandar a alguien. Y normalmente a veces son pastores, mentores espirituales, que van a tomar la función que tú necesitas. Porque hay muchas jovencitas que de repente se escuchan que son lesbianas, que les gusta la homosexualidad, porque muchas de ellas carecieron amor de un papá en su niñez. Entonces llegan a tomar esos extremos porque ellos están buscando apapacho, están buscando atención, están buscando cariño. Y como no lo recibieron del sexo opuesto o de su padre, que es la figura que muchas mujeres deben, por ejemplo, es, ¿cómo decirles?
Yo sé que hay muchas jovencitas que cuando ya les llega la temporada de buscar su príncipe azul, ¿verdad? Su media naranja, a veces usan de referencia al papá. Así como es mi papá a cierto grado, quiero alguien que tenga esas mismas virtudes que papá manifestó en mi niñez. Y a veces usan de punto de referencia eso. Y viceversa, los hombres, también los jóvenes, a veces usan de referencia a su madrecita para buscar a la potential significant other. Pero cuando esas dos cosas carecen es cuando llegan los extremos. Porque la intención está de querer, de buscar atención, de ser amado. Pero buscan en lugares equivocados. ¿Hello? Están muy calladitos todos, ¿verdad? Bueno, seguimos la corriente porque continuando. Mi punto era de que la razón por qué muchos de nosotros quizás estamos donde estamos con el Señor, por el buen principio que tuvimos con nuestros padres, el desarrollo. Obviamente Dios siempre está en el asunto de nuestro desarrollo, pero Dios manda vasos, manda personas para poder guiarnos en las temporadas que vivimos en la vida. Are we here? Ahora, ¿por qué mencioné todo esto? Porque me llamó la atención cuando Pablo dice, tú has seguido mi enseñanza. Diga conmigo, enseñanza. La enseñanza de hoy está siendo muy atacada. La doctrina de hoy está siendo muy atacada en la iglesia. Hay tantos movimientos, hay también sectas, hay tanta herejía que está tratando de atacar la iglesia y el cuerpo de Cristo. Y esto me lleva a decir lo siguiente, por ejemplo, un ataque que estamos recibiendo tan fuerte en estos últimos tiempos. Una de las muchas religiones que hay, o sectas mejor dicho, por ejemplo, son los testigos de Jehová. ¿Han escuchado de ese movimiento? Yo soy admirado por la persistencia de ellos en su manera de evangelizar. Son insistentes, persistentes y tan sutilmente buscan medios para enviarte su mensaje. Una vez mi esposa pues tuvo un encuentro con una y no sé cómo fue que agarró nuestros datos y por lo menos una vez al mes me manda algo para tratar de evangelizarnos. Llega al correo y tengo que abrir y digo, qué notita tan hermosa, pero cuando comienzo a leer todo lo que hay ahí es una herejía. Pero ¿sabían ustedes que cuando se habla sobre el Espíritu Santo, ellos no creen que el Espíritu Santo ni Jesús es Dios? Ellos creen que el Espíritu Santo es una bola de fuerza, una energía. Ellos piensan que es simplemente una electricidad y no se sabe y no reconoce que escrituralmente la Biblia habla y menciona que el Espíritu Santo es Dios. ¿Se recuerdan de Ananías y Zafira? Cuando Pedro los confronta en el libro de los Hechos capítulo 5, los confronta y Pedro le dice al esposo, le dice, oye, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? Y de repente otro versículo más abajo, Pedro dice, no le has mentido solamente a los hombres, sino le has mentido a Dios. No sé si vieron el conecte. Mencionó Espíritu Santo y al final afirmó que le has mentido a Dios. Si quieres refutar a uno de ellos, lo puedes refutar con ese punto. Cuando ellos cuando uno les habla de Jesucristo, repito, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque Pablo le dice, aviva el don, aviva tu liderazgo, aviva tu ministerio, defiende la doctrina, defiende la enseñanza. Entonces, tenemos que tener una espada bien afilada para refutar, para contrarrestar a aquellos que quieren desmenuzar, que quieren disminuir o quieren debilitar la fe genuina que está en Cristo Jesús. Allá por donde yo vivo,
cuando tomo la autopista para irme a la iglesia, hay un rótulo que tengo que siempre ver y pasar. No sé de qué, iba a decir ministerio, no es un ministerio. No sé qué secta sea, pero es un rótulo tan grande como de background todo negro y las letras blancas, y dice: Jesus is not God. Jesus didn't pre-exist. Cuando yo veo eso digo, esa es una herejía falsa. Es una gran mentira y ando reprendiendo. Dios reprenda a Satanás. Pero hay movimientos, y yo dije, en esta autopista, ¿cuántos carros pasan al día viendo ese rótulo? Entonces ahorita Satanás está buscando para desviar a todos de la verdad, mantenerlos ciegos en todo momento para que ellos no vean la verdad, la realidad que hay en Cristo Jesús. Pero regresando a esa secta, ellos creen de que el Espíritu Santo es una energía. Ellos creen también que Jesucristo no es Dios. ¿Sabes lo que ellos creen? Ellos creen que Jesucristo es el arcángel Miguel. ¿Y saben por qué lo dicen? Va conmigo, Primera Tesalonicenses, solo para que no piense que estoy diciendo yo cuentos, ¿verdad? ¿Sí están conmigo? Primera Tesalonicenses, creo que es capítulo 4. Sí, capítulo 4. Vean cómo sacan fuera de contexto y lo vuelven un pretexto. Por eso digo, cuando uno saca un texto de un contexto, se vuelve un pretexto. ¿Sí entienden ese concepto? Por eso hay que leer todo en contexto. Pero ellos dicen en 1 Tesalonicenses 4, verso 14, vamos a leer un poco. Esa mosca que como que emisario de Satanás, Dios lo reprenda, ¿verdad? Dice verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿están conmigo? Así también Dios traerá juntamente con él a los que durmieron en Jesús. Verso 15, por lo cual les decimos por palabra de nuestro Señor, nosotros los que estemos vivos, los que permanezcamos hasta la venida de nuestro Señor, no pereceremos a los que durmieron. Pero vea lo que dice el verso 16. Aquí es donde ellos sacan fuera de contexto esta falsedad. Porque nuestro Señor mismo, hablando de Jesús, ¿sí o no? Descenderá del cielo con autoridad. ¿Y qué dice después? Con voz de arcángel. Y ahí dicen, ahí está. Es un arcángel. Y puede ser el arcángel Miguel, dicen ellos. Perdón por la expresión, pero qué tontera, perdón. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos que están en Cristo resucitarán. Ahora ellos dicen, ellos afirman que supuestamente eso afirma su doctrina, afirma su creencia, y están tan equivocados, bien lejos de la verdad. Otro punto, no solo dicen que ellos creen que Jesús es el arcángel Miguel, pero ellos dicen que Dios el Padre creó al Hijo. Otra mentira. ¿Y dónde se agarran ellos? Por eso espero en Dios que muchos de nosotros tengamos más de 2 o 3 o 4 Biblias con distintas traducciones para poder ver los ángulos. And you have to make sure it's consistent with what you're reading and what the doctrine tells us to believe in. Pero ellos dicen en Colosenses capítulo 1, verso 15, la palabra del Señor dice, hablando del Hijo, Él es la imagen del Dios invisible. Pero aquí es donde cambian el contexto. La versión que yo estoy usando es la Peshitta, dice aquí, el primogénito de todas las creaciones. Pero aquí viene la confusión. Porque cuando dice el primogénito en todas las creaciones, ellos dicen, entonces el Hijo fue creado dentro la dimensión de la creación. No,
Cuando la Biblia dice que es el primogénito de todo, ahí está hablando de una palabra que se llama preeminencia. La palabra primogénito, si uno lo ve en su raíz en el griego, está hablando de preeminence, preeminencia, dando a entender de que el Hijo habita fuera de la creación, pero tiene el derecho de entrar y salir. Pero el Hijo, en su preeminencia, o el Verbo como lo conocemos, Él es el causante de toda la creación que ahora vemos en este universo. Y lo afirma el verso siguiente. ¿Están conmigo? Una vez más dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones. Las Américas creo que dice creación. Esta versión que estoy usando lo pone plural. Pero verso 16 dice, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo lo visible y todo lo invisible, ya sean tronos, dominios, principados o poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y afirma más la postura de la preeminencia de Cristo en verso 17. Él es, diga conmigo, Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él existen. Por eso hay que leer en contexto. Pero ellos dicen no, ahí dice primogénito dentro de la creación. Entonces ellos creen que el Padre creó al Hijo, y cuando el Hijo fue creado, el Hijo entonces creó todo lo demás. No. Dios, para que Dios tenga el título, para que Jesús tenga el título de Dios, Dios es el único que no es restringido por el tiempo, el espacio y la materia prima. Si hay un ser divino que es restringido con uno de esos tres elementos, no es Dios todopoderoso. Usted y yo adoramos al Dios trino. ¿Cuál es el Dios trino? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. We believe in the Trinity. We don't believe in tritheism, which is a whole different thing. Porque a veces podemos confundir la palabra Trinidad y la palabra, how do you say tritheism in Spanish? Someone knows that word? Bueno, tritheism es la creencia de tres dioses. No creemos en eso. Creemos en un solo Dios, pero ese Dios se ha manifestado en tres distintas personas. ¿Aló? Pero otro punto, ¿sí están conmigo en esta mañana? Otra cosa que tengo que notar, ¿por qué es que los testigos de Jehová tienen esa enseñanza? Porque había un personaje en el siglo IV que se llamaba Ariano. Él era un patriarca, por decir, una de las iglesias de Alejandrina, ahí por Egipto. Y él es el culpable, el causante de decir de que Jesús es un ser creado. Y por eso usted ha escuchado uno de los 7 concilios ecuménicos, uno que se llama el Concilio de Nicea, que fue en el año 325, el 4 de julio. ¿Ha escuchado ese concilio? ¿Por qué se dio ese concilio, la que hizo el emperador Constantino cuando invocó a todas las iglesias de ese tiempo? Porque la plática principal era para refutar a este hombre que estaba dando una enseñanza falsa y contagiando a todas las otras iglesias, diciendo que Jesús no es Dios, sino Jesús es un ser creado. Y lo condenaron. Lo refutaron, fue condenado. Pero mi punto es esto: de esa enseñanza de ese hombre que se llama, la enseñanza se llama arianismo. De ahí deriva el movimiento de los testigos de Jehová. ¿Aló? Tengan cuidado del movimiento mormón.
Ellos creen que Jesús y el adversario del diablo son hermanos. Eso es lo que ellos creen. Ellos creen que Dios el Padre, que adoramos, en un momento en su preexistencia, antes de ser Dios, era un ser humano. Es lo que ellos creen. Tengan mucho cuidado. ¿Saben por qué ellos creen mucho en lo que es el movimiento polygamy? ¿Cómo se dice eso en español? ¿Saben por qué creen ellos mucho en eso? Porque en su doctrina, en su enseñanza, dicen que si yo tengo más, unas 3, 4, 5 esposas y con bastante niños, ellos creen de que después de esta existencia terrenal, ellos van a gobernar otras constelaciones, otros planetas, y que en esos planetas sus mujeres van a ser gobernantes, y que esos niños que ellos van a tener igual tienen que procrear, tener muchas mujeres, muchos hijos, para que ellos se pueda repetir el ciclo. Ellos creen que la materia prima, todo esto, pero en el aspecto espiritual es eterno, es poderoso más que el Dios de esta creación. Es lo que creen. Y todo fue porque llegó un ángel caído llamado Moroni a un joven inocente llamado Joseph Smith, y que le presentó 2 tablas de oro diciendo: esta es la revelación más fresca de Jesucristo. Y ellos creen que la Biblia que usted tiene en su mano, los 66 libros, está corrupta. Es lo que ellos creen. Pero es una herejía, falsedad. Ahora, mi punto es eso. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque Pablo le dice a Timoteo que en los tiempos finales va a haber un ataque a la enseñanza. Y cuando dice aviva el fuego, le está diciendo en todo el concepto lo que eso aplica para nosotros. Aviva tu liderazgo, aviva tu espada, indaga las escrituras, defiende la sana doctrina, defiende la enseñanza, porque van a haber de aquellos que te van a querer desviar de la fe, te van a querer desubicar y sacarte de la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, ¿y qué más? La verdad y la vida. Él es la verdad. Pero escuchen bien, ¿cómo vamos a sostener la verdad? Avivando lo que ya tenemos por medio de Dios Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo es una persona. Es una persona real, tangible. No es una bola de energía, no es algo que me va a electrocutar, porque es lo que ellos piensan. No, Él es Dios. ¿Y saben qué? Cuando Jesús estaba en su ministerio, Jesús lo tenía con él exclusivamente los 3 años y medio. Habían 2 acontecimientos para el derramamiento del Espíritu. Uno era lo que encontramos, si no estoy mal, en Juan capítulo 20, que cuando Cristo resucitó, estaba en un cuerpo glorificado y llegó a sus discípulos. Dice en Juan capítulo 20 que Él sopló al Espíritu Santo sobre sus discípulos. Eso era la antesala para lo que ahora encontramos en el libro de los Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, el derramamiento de la promesa de Dios Espíritu Santo. ¿Aló? Y ahora lo tenemos ya conmigo. Ahora yo lo tengo. ¿Cuánto tiempo tenemos, Pastor Jairo? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Sí están conmigo? Toleremos unos minutitos y ya vamos a llegar. Ahora, ¿por qué mencioné todo esto rápidamente? Porque yo le quiero recordar, yo quiero en esta mañana asegurarles de que usted tiene a alguien tan poderoso dentro de usted. Alguien que desea avivar ese don, si usted le da permiso. Si usted tiene la disposición de hacerlo, si usted realmente desea hacerlo. Diga conmigo: tengo a Dios Espíritu Santo. ¿Sabe lo que está diciendo? Primer punto, usted tiene al Creador dentro de usted.
Génesis 1:2 dice, la tierra estaba vacía, sin orden, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios, sea conmigo, Espíritu de Dios, se movía sobre la superficie de las aguas. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me ha hecho, el aliento del Todopoderoso me da vida. Vea conmigo, tengo al Creador dentro de mí. Salmo 33, verso 6. Por la palabra del Señor fueron hechas los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. ¿Quién es el aliento de vida? Dios Espíritu Santo. Salmo 104, verso 30. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Una de las características de Él, que habita entre nosotros, que es creador. No, es creador y habita dentro de ustedes. Segundo punto, el Espíritu de Dios es también divino. Ya conmigo, divino. Dice 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros con el rostro descubierto contemplamos como un espejo la gloria del Señor, lo que hablamos el día viernes. Ahora, tercera característica, el Espíritu Santo también es Dios eterno. Diga conmigo, Dios eterno. ¿Qué dice Hebreos 9, verso 14? ¿Sí están conmigo? Hebreos 9, verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Diga conmigo, el Espíritu Santo es eterno. Cuarta característica, we're here. El Espíritu Santo lleva la misma esencia de Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. No es una fuerza de energía. Isaías 40, verso 13 dice, Isaías 40, verso 13 dice, ¿quién guió al Espíritu del Señor? O como consejero suyo le enseñó. ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento. Hechos 13, verso 2 dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártame a quienes, a Bernabé y a Saulo, que es el apóstol Pablo, para la obra que los he llamado. Diga conmigo, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo también es nuestro sello y garantía. Ese es el punto número 5. ¿Y dónde encontramos eso sobre el sello y la garantía? 2 Corintios 1:22, que dice, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Wow. Solo en los 5 puntos sabemos que Él es nuestro creador, es Dios divino, es Dios eterno. ¿Qué más? La tercera persona de la divinidad que conocemos. 5, y es nuestro sello y garantía. You ready for this? I'm going fast porque sé que el tiempo siempre va en contra uno, ¿verdad? Pero otra característica de Dios Espíritu Santo. ¿A cuánto nos ha costado a veces orar? Ustedes lo perfeccionaron, bendito sea Dios. Ayúdenme entonces a saber cómo orar. Pero la Biblia dice que Él también me ayuda en la oración. Romanos 8:26. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. La epístola de Judas, verso 20 dice, pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe,
orando en el Espíritu Santo. Punto número 7, ya voy rápido, pero yo espero que estén bien abrochados, porque ¿sabe por qué digo esto? Usted no simplemente es un cristiano. Sometimes we have a very shallow way of thinking when it comes to Christianity. Y a veces pensamos, sí, lo voy a decir. A mí no me gusta escuchar personas cuando le ponen el diminutivo a Dios. Sí, yo tengo a Diosito aquí adentro. Mira, yo entiendo la expresión. Yo entiendo que es una forma de cariño. Yo entiendo que es algo cultural. Pero si lo abrimos, si abrimos nuestra mente, ¿quién es realmente aquel que habita? Es más que un hito. No sé si me hago entender. Y he escuchado a muchos. Es que tengo a Diosito ahí dentro de mí. Qué falta de respeto. Pero vea esto. Aquí es donde quiero decir. Aquel que habita dentro de nosotros nos revela todas estas características. Ponte a pensar por un momento. Si tengo a Dios dentro de mí, entonces yo tengo un deber de saber qué características y qué funciones se mueve el Dios que habita dentro de mí. Es mi deber, yo tengo que saber. Todos tenemos que saber. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, rekindle your gift. Aviva el don. Aviva aquello que está dentro de ti, como diciéndole, lo que tienes es poderoso. Lo que tienes es hermoso. Punto número 7. El Espíritu Santo nos guía a la iglesia a toda la verdad. Juan 14, 26. Juan 15, 26, Jesús dice explícitamente, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 16, 13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Una característica sobre el Dios Trino, la Trinidad. ¿Sí están conmigo todavía? Sí. Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nunca se contradicen. Están en perfecta armonía los dos. Nunca se dividen. Están en perfecta armonía. Les voy a dar un poco de historia de iglesia. Are we here still? ¿Por qué el día de hoy está la gran división de la iglesia católica con la iglesia ortodoxa? Porque en el año 1054, antes que se diera el rompimiento de la iglesia, estamos hablando 500 años, 400 antes de Martín Lutero, Juan 14, 26 dice que el Espíritu Santo procede del Padre. Juan 15, 26 dice que el Espíritu Santo procede del Padre. Y Juan 16, verso 7 dice lo mismo. Pero también dice que no solo procede del Padre, sino también del Hijo. La Iglesia Católica afirmó ese punto, diciendo, no solo procede del Padre, procede también del Hijo. Y la Iglesia Ortodoxa dijo, no estamos de acuerdo. Ahí se dio la ruptura de una palabra que se llama filioque. ¿Han escuchado eso? La palabra filioque significa y del Hijo. Y por eso el día de hoy, la Iglesia Católica que está allá en Roma y la Iglesia que está en Constantinopla, no hay armonía. Solo por ese versículo tan pequeño. Ellos dicen, no puede proceder del Hijo porque ya procede del Padre, dicen los ortodoxos. Pero la Iglesia Católica dice, no, procede del Padre y procede del Hijo. Y viéndolo bíblicamente, porque yo voy a lo que veo en las Escrituras, procede del Padre y procede del Hijo. Pero ya. Quería nomás cerrar el paréntesis.
Diga conmigo, Él nos guía. ¿Y saben qué también? Él conoce los pensamientos de Dios y los revela a los hombres. ¿Qué dice 1 Corintios 2:10? Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿a quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y ya por último, estos 2 puntos. En él, diga conmigo, en él. Hablando del Espíritu Santo, somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo pueden encontrar en Romanos 8:14 al 15. Y lo último, por el Espíritu Santo, diga conmigo, en él también recibimos el poder. ¿Qué es el poder? El dunamis, para hacer su voluntad. Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y saben que ese versículo sigue siendo vigente el día de hoy. En el primer siglo, el mundo conocido era lo que era toda Europa, la parte del norte de África, el Medio Oriente, un poco entrando a Asia Menor, era conocido el mundo entero. Pero ahora vea ahora dónde estamos. We know that the earth is not flat, right? You have those flat earth believers. The earth is round. Hay varios continentes. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo sigue operando. Y quiere operar en ustedes. Y quiere operar en todos nosotros. Termino diciendo, Marcos, si puedes venir a tocar el piano, por favor. Termino diciendo lo que dije al principio. Aviva el fuego de Dios en ti. Aviva tu liderazgo. Enriquécete de conocimiento bíblico. Enriquécete de la comunión con Dios Espíritu Santo. Porque van a haber de aquellos que te van a querer jalar de la fe. Te van a querer desviar. Y el que no está cimentado con Dios Espíritu Santo, cualquier viento de doctrina te lleva. ¿Por qué es que hemos tenido hermanos en la fe que ahora están inclinados totalmente al judaísmo? ¿Por qué tenemos hermanos ahora en la fe, que estaban en la fe, que ahora son de distintas sectas antibíblicas? Porque nunca tuvieron raíces profundas. Cuando tú avivas el don, el fuego del Espíritu, vas a desarrollar raíces tan profundas que nadie ni nada te las va a poder arrancar. Porque hemos tenido experiencias reales con Dios Espíritu Santo. De todo lo que yo he vivido, estoy más que convencido que estoy en la verdad. Porque tengo al morador Espíritu Santo. No me refiero a una denominación, no me refiero a algo externo, me refiero al que habita dentro de mí. Sé que estoy en la verdad y sé que ustedes también están en la verdad. Pónganse de pie en esta linda tarde.